noches, hermanos. Le damos la bienvenida a esta sesión de estudio bíblico basada en el primer libro de Samuel, que hemos llamado Cuando Dios muda tu corazón. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados aquí esta noche y a los que nos ven también en la grabación a través del YouTube. Para quienes no nos conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo y estoy desde la ciudad de Fort Myers, en el estado de la Florida, y con el Ministerio 5E Internacional, en cooperación con el Ministerio 5E, que tiene sede principal en la Ciudad de México, a cargo del pastor Reinaldo Pérez, y con presencia en todo Centroamérica y algunos países también de Sudamérica y aquí en los Estados Unidos. Así que es una bendición, un privilegio poder estar con ustedes por acá. En esta oportunidad estamos estudiando el libro de Samuel. Esta es la sesión número 4 de este estudio, la sesión número 4 de 7, o sea que ya estamos llegando a la mitad de este estudio y estamos estudiando los capítulos 15 y 16. Voy a pedirle a mi hermana Diana que nos dirija en oración para poner ese estudio en manos del Señor, por favor. Amado Dios, Padre Celestial y Padre de Jesucristo, nuestro Salvador, el dueño del camino, la verdad y la vida, Señor, esta noche queremos darte gracias, Padre amado, por permitirnos estar aquí reunidos esta noche, reunidos aquí ante tu altar, Señor. Tu palabra dice que donde hay dos o tres en tu nombre, allí se encuentra tu presencia, Señor. Así que aquí estamos de acuerdo y somos más de dos, más de tres, Señor. Amén, sí, Señor. Queremos esta noche, Señor, que cada palabra que se diga en esta reunión, Señor, a través de nuestro pastor, Señor, cada palabra que llega a nuestras mentes, Señor, que penetre en nuestra alma y nuestro corazón como espada de doble filo, Señor. Que seas tú, Señor, ungiendo a nuestro pastor Carlos para que él haga lo que tenga que hacer esta noche con nosotros, Señor, enseñarnos tu palabra, Señor, que ministre cada palabra que salga de su boca, que él sea la voz detrás de la voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, como les decía, hoy estamos estudiando los capítulos 15 y 16 del primer libro de Samuel. Quisiera preguntarles, y me gustaría que abrieran la cámara. Vamos a conocernos. Quisiera preguntarles, ¿quiénes no han leído recientemente? Buenas noches, Pastor Miguel Ángel Contreras. Bienvenidos. Gracias por esa clase de la semana pasada. Gracias, Pastor Carlos. Estaba teniendo problemas de conexión, pero ya estamos aquí. Gracias a Qué Dios. bueno, bendiciones. Gracias. Me gustaría saber quiénes no han leído recientemente los capítulos 15 y 16 del primer libro de Samuel. ¿Quiénes no? ¿O quiénes sí? ¿Alguien sí? Parece que todos no. Bueno, ahí le habíamos dejado la tarea, ¿verdad? Con las preguntas. Estaba facilito, pero bien bonito. Bueno, fíjense que el propósito de esta serie basada en Primera de Samuel, que es la primera de una serie de series, porque la idea es que después de próximamente vamos a continuar estudiando Segunda de Samuel, Reyes, Crónicas. La idea el propósito de este libro es que por supuesto, a través de lo que Dios nos habla, por medio de su palabra, que podamos aprender de estas personas que fueron los protagonistas de estos tiempos, que es lo que se llama bíblicamente el período de los reyes de Israel, o pudiéramos decir el período de los reyes de Israel y de Judá, porque como ya lo van a ver más adelante, en algún momento este reino que hasta ahora, según lo que hemos leído hasta ahora, ¿quién es el que está gobernando? Porque como yo no vine la semana pasada, ¿quién me puede decir? Samuel. Samuel está gobernando. ¿Todos están de acuerdo en que Samuel está gobernando? Bueno, ya pasó a ya está Saúl, hermano. Ya es a Saúl. El rey es Saúl. Pues, ¿se pudiera decir que Samuel gobernaba?
Sí, ¿Qué opinan? sí gobernaba. Dice César que sí gobernaba. ¿Qué opina Nidia? ¿Sí gobernaba Samuel? Yo creo que era, tenía, como dice, llevaba el control con Saúl. Y por eso es que, bueno, ya estamos, no me quiero adelantar, pero ya estamos en la parte donde ya Saúl se le escapa de las manos. Saúl se le escapa de las manos la situación, pero al Sí. punto que quiero llegar y lo que me hubiese gustado que alguien me dijera es que antes de que Israel se convirtiera en una monarquía, que es un monarca, ¿verdad? Un rey, un gobierno monárquico, era un gobierno, Israel tenía un gobierno teocrático. Entonces, sí, en cierto modo se puede decir que gobernaba Samuel, pero quien gobernaba era Jehová, porque no había rey en Israel, y eso es lo que se dice en varias oportunidades en ese libro, primer libro de Samuel, que dice que no había rey en Israel en aquella época, y perdón, se dice en el libro de Jueces. ¿Se acuerdan que lo vimos la primera clase? Y que cada quien hacía como mejor le parecía. ¿Recuerdan eso? Entonces era un gobierno teocrático y ellos no quisieron un gobierno teocrático. Un gobierno teocrático significa que quien gobierna es Dios. Y ellos no quisieron ese gobierno, quisieron tener un gobierno monárquico como tenían las demás naciones. Y Dios se sintió dolido, Jehová se sintió dolido por eso, porque digamos, como que el Señor sintió, bueno, pero si yo los gobierno, ¿cuál es el problema que yo los gobierne? Pero no, ellos querían un gobierno monárquico. Bueno, Dios le dio instrucciones a David, perdón, a Samuel, de que ungiera a Saúl como rey, y comenzó el reinado de Saúl. Entonces estamos en este momento, hasta donde hemos visto, en el reinado monárquico, valga la redundancia, porque es una redundancia intencional, en el reinado de el rey Saúl. Saúl. Excelente. Pero lo que les estaba diciendo, que lo más bonito de leer estos libros es que hay una serie de personajes que, al igual que ustedes y que yo, son seres humanos. Aunque hayan sido reyes, aunque hayan sido profetas, aunque hayan sido jueces, y como seres humanos están sujetos a emociones, cometen errores, también tienen muchas virtudes, también tienen aciertos. No todo se pudiera decir que son errores, pero ellos juegan un papel extremadamente importante, no solamente en la historia de Israel, sino en la historia de la humanidad. Y de los aciertos y de los errores de ellos, cada uno de nosotros tiene mucho que aprender. Amén. Eso es lo que hemos venido tratando de hacer y es lo que vamos a tratar de entender un poquito más esta noche. Por eso yo preguntaba, ¿quiénes han leído el capítulo 15, por lo menos, del libro de Samuel? Pastor, Creo que llegamos hasta el 15. Llegamos hasta aquí. Ok, la semana pasada llegaron hasta el 15. Sí, señor. Ok. ¿Y hasta dónde hablaron, Miguel, de la semana pasada, del 15? Se habló básicamente lo que había ocurrido cuando Saúl recibió la orden de Dios de destruir a Amalek. Y hablamos del tema de lo que ocurrió, o sea, incluso hicimos el comparativo con respecto al capítulo 14, que en algún momento Saúl había sido obediente y las primeras cosas que Dios le dio para que hiciera las hizo de manera obediente y tuvo la victoria porque obedeció a Dios. Cuando Excelente. dio las señales delante del pueblo, cuando tuvieron que cortar los corderos y amenazar al pueblo de que había rey sobre Israel y que toda la gente se iba a unir a él. Eso fue obediencia de Saúl y Dios le cumplió su obediencia, pero justamente después de eso, entonces en el 15 viene la contradicción en la que él, de alguna manera egoísta, incluso comentamos y hablamos del egoísmo, hablamos digamos, de la vanagloria, se comentaron varias cosas. Nidia nos tuvo una intervención bien interesante en eso y se habló de que Samuel había hecho todo lo contrario y por tanto Dios no le favoreció. Excelente, hermano pastor Miguel Ángel. Ahora bien, entonces recordando un poquito lo que hablaron la semana pasada, que bueno, me disculpo porque yo no estuve y por eso le pedí el favor que nos colaborara al pastor Miguel Ángel, porque yo estaba ahí en un viajecito familiar, un corto paseo.
repasando un poco eso, yo quisiera que alguien me recordara cuál fue la orden precisa, fundamental, importante que Dios le dio al rey Saúl en el capítulo 15. Yo creo que una orden que no había lugar a dudas. Sí, y creo que fue que destruyera todo, que matara todo. Matar a todo esto. Que tomaron el mejor ganado, las mejores cosas. Ok, a todos quienes tenían que matar. A los enemigos. Hombres, Sí, mujeres, ¿quiénes niños, eran? animales. Ajá. Amalek. Amalek. Ajá. ¿Por qué Dios le da la orden de destruir a Amalek? ¿Recuerdan eso? Dios le da la orden de destruir a Amalek diciendo, vamos a leerlo para no... Al principio del capítulo. Ok, vamos a leerlo para no decir algo que salga de mi memoria. Muchas gracias, Miguel. Dice así, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Porque hubo una batalla muy grande. ¿Se acuerdan de aquella batalla famosa donde cuando Moisés levantaba las manos, ellos iban ganando y cuando Moisés cansado bajaba las manos, iban perdiendo? Entonces le tuvieron que poner una roca para que se sentara y después tuvieron que venir a agarrarle las manos, los brazos para que tuvieran mantener los brazos encima y así fue que tuvieron la victoria. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue contra Amalek, porque Amalek se les opuso en el camino desde Egipto hasta la tierra prometida. Actuaron mal con ellos. Entonces dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, ovejas, camellos y asnos. Ok, ya sabemos que Samuel, dice aquí, perdón, Saúl pasó revista, fue y los venció, pero le perdonó la vida a Agag, el rey de Amalek, el rey de los amalecitas, le perdonó la vida a Agag y no solamente le perdonó la vida al rey, obviamente lo tomó como prisionero, pero le perdonó la vida y tomó de lo mejor de los animales. Mira lo que dice aquí, perdonaron a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Entonces, valdría la pena hacerse un par de preguntas, porque estamos aprendiendo de los errores y los aciertos de Saúl. Entonces, valdría la pena en este caso, no sé si lo analizaron la semana pasada, ¿por qué Saúl decidió perdonarle la vida a Agag, el rey de los amalecitas, y por qué mató del ganado solo despreciable y se quedó con lo mejor? ¿Qué respuesta le dio él a Samuel cuando Samuel le dijo, hey, pero tú qué hiciste? Tú no obedeciste. A ver quién quiere hablar. ¿Por qué hizo eso? Cuando más adelante, cuando Samuel lo está cuestionando, él dice, no, yo hice lo que me dijiste, el contrario, más bien, no, o sea, aquí el héroe soy yo, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Yo tomé de lo mejor de los animales para darle las primicias a Jehová, tú, Dios. Miren que le dijo Jehová, tu Dios. O sea, casi lo que le faltó fue decirle a Samuel, casi que le dijo, esto es culpa tuya. Casi que le dijo eso, ¿verdad? Diana, ¿esto te recuerda algo? Sí, pastor, él le
él prácticamente pues le hace el reclamo, venga, ¿y qué pasó que usted no obedeció? Jehová te dio unas órdenes específicas y él le dice, no, es que yo cogí lo mejor para hacer el sacrificio a tu Dios. Entonces se vanagloría, ¿verdad? De lo que él hizo y aparte de eso le salieron a deber. La culpa era de Samuel. Aparte Entonces, de eso, o Samuel sea, le dice, venga, pero ciertamente es mejor obedecer que hacer sacrificios. O sea, muy bien. esa frase fue muy clave lo que le dijo Samuel a él. ¿Se acuerdan de aquel estudio que hicimos no hace mucho, misericordia y no sacrificio? Porque Dios dice, a mí que, o sea, como que imagínense diciéndole, mire, Diana, a mí me importa un comino los sacrificios, yo lo que quiero es que usted sea obediente, niña. Correcto, así Usted es. con sacrificio a mí no me gana, ¿verdad? Pero ¿saben qué me hace recordar cuando Eva es tentada por Satanás y come del fruto del árbol que no debía comer y viene Dios y le dice, Eva, ¿pero qué hiciste? Entonces le dice, no, pues fue la serpiente. O sea, habla tú con las serpientes. Pues bueno, tú fuiste que la puso aquí, ¿verdad? Cuando Dios va y le dice a Adán, Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué tú comiste? Entonces dice, la mujer que tú me diste fue la que me dio a comer. O sea, prácticamente le echó la culpa a Dios, ¿verdad? En vez de asumir su responsabilidad. Y esto fue lo mismo que hizo Saúl en este momento. En vez de asumir su responsabilidad en primera instancia, dice, yo estoy tomando los sacrificios para Jehová tu Dios, tú deberías darme las gracias, Dios debería darme las gracias por esto. O sea, por favor, un poquito más de consideración, pobrecito yo, nadie me considera todo el esfuerzo que yo he hecho. Claro, después de que cuando ya Samuel lo confronta de esa manera tan fuerte, ¿ustedes lo que le pasó a Saúl cuando dice, ah, sí es verdad, yo pequé, sí, cierto, cierto, Samuel intercede por mí? Él se arrepintió, no, él no se arrepintió, él lo arrepintieron. A ver si me entiende. Ve que hay mucha diferencia que uno se arrepienta que lo arrepientan a uno. ¿Por qué César se ríe? César, ¿usted lo han arrepentido alguna vez? Varias. ¿Sabes algo, César? ¿Sabes? ¿Quieres que te diga? A mí también me han arrepentido, mi hermano. ¿A usted le han arrepentido, Diana? Qué duro es eso, ¿verdad? ¿Qué opina Niurka? ¿Usted le han arrepentido alguna vez? Pues sí, a mí sí. Porque uno dice, ah, no, ya yo me arrepentí. No, es que yo me arrepentí, me arrepintieron. Pero yo estoy diciendo esto que suena quizá jocoso, pero es lo que muchas veces nos pasa a nosotros porque tenemos que esperar que nos pasen las cosas para darnos cuenta de que estamos actuando mal. Exacto. Miren, yo les digo una cosa, a mí me ha pasado muchas veces leyendo la palabra. Ayer estábamos haciendo una entrevista con una de las escritoras que nosotros enseñamos y alguien le preguntó, Miguel le preguntó, Dios te ha hablado a tu corazón de manera audible. Perdón, Dios le dijo, tú has escuchado la voz de Dios de manera audible. Le dijo, tú has visto a Jesús y ella le dijo, yo no necesito escucharlo de manera audible. Él me habla a mi corazón. Y yo le puedo decir que muchas veces cuando uno está leyendo la palabra, Dios le habla a su corazón. Y muchas veces lo reprenden a uno, le alan las orejas y lo arrepienten a uno porque uno dice, hey, esto es conmigo, yo estoy cometiendo este error. Yo tengo que reconocer que estoy haciendo mal y tengo que cambiar. Claro, ya después que vino el regaño, ¿verdad? Que vino el regaño y que vino bien fuerte. Ahora, en Saúl, la pregunta viene siendo de nuevo, ¿por qué él le perdonó la vida a Acab y por qué tomó de lo mejor de los animales? Ahí está la respuesta en el capítulo. Dice cuando llega el momento cuando él lo arrepienten, cuando ya Samuel ya lo tiene contra la pared y dice, sí, es que fue que yo en vez de hacerle caso a Dios, yo le hice caso al pueblo, es decir, el pueblo fue como que le dijo, Señor, pero mi rey, pero ¿cómo vamos a matar este ganado? El ganado está muy bonito, lo podemos aprovechar nosotros. ¿Usted me entiende? Entonces él
se dejó llevar por lo que decía su ejército. Supongo yo que los jefes de su ejército, que le dijeron, perdonémosle la vida a este ganado que es el mejor, vamos a aprovecharlo nosotros. Claro, de alguna manera siempre terminó echándole la culpa a otro, ¿verdad? Porque entonces dijo, no, fueron ellos que me convencieron, yo le hice caso a ellos en vez de hacerle caso a Dios, pero lo que no dice claramente es por qué le perdonó la vida al rey de los amalecitas, a Agag. ¿Usted qué cree, Pati? ¿Por qué le perdonó la vida? Yo creo que él lo que quería era ganarse la aprobación del pueblo que le estaba sugiriendo eso y de pronto también ganarse la aprobación del mismo Agag. Así lo tuviera prisionero, pues le había perdonado. Pudiera ser. Yo pienso que pudo haber también otra razón. Alguien por supuesto que esto va a ser subjetivo porque no lo dice claramente, ¿verdad? Bueno, yo quiero hablar. Yo sé Sí. que yo no he estado presente en las anteriores clases, pero por lo que voy entendiendo, entonces a él lo pusieron contra la espada y la pared y él quiso quedar bien. ¿Algo Correcto, así? correcto. Pero, ¿ibas a decir algo más? No, eso es lo que entendí Sí, yo. pero la pregunta viene siendo ¿por qué le perdonó la vida a Agag? Por compromiso. Si Dios le hubiera dado la orden de matarlo. Pero con Yo el le voy a pueblo. decir mi opinión. Yo le voy a decir mi opinión. Yo creo que él le perdonó la vida a Agag por soberbia, por orgullo, porque haberle perdonado la vida a Agag era como un trofeo. Pero desobedeció. Exactamente como un trofeo de guerra. Dígalo, pastor. Exactamente, me quitaste la palabra de la boca. Realmente, recordemos que en el término de los triunfos, de las batallas, el entregar al prisionero cautivo y sobre todo al que en algún momento pudo haber sido un poderoso rey que tuvo influencia, que venció batallas contra ese pueblo y que después de haber sido vencido haya sido tomado como rehén, es un trofeo que se exhibe para proclamar el poder, bien sea bélico o el poder estratégico de ese rey. Entonces eso es vanagloria. He ahí. Ese es el punto donde yo quiero que ustedes lleguen. Ese es el punto que yo quiero que lleguemos todos, mis amados hermanos. Que él le perdonó la vida acá por vanagloria, porque era como una manera de llevarse, era como llevar un trofeo. Miren lo que tengo aquí, miren, aquí lo tengo, miren cómo lo tengo, aquí lo llevo amarrado, aquí lo tengo humillado a mis pies, miren, aquí lo tengo, y mostrarlo. Pero ¿cuál era el problema? Vanagloria. Pero ¿para quién tenía que ser la gloria de esa batalla? Para Dios. La gloria tenía que ser para el Señor, no para Saúl. Sí, Y por eso ese él fue mismo, como ¿sí? dice usted, por eso él mismo se construyó esa estatua, ¿verdad? No conforme con sentirse así, sino que lo hizo público al construir esa estatua. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Él se está llevando la gloria. Fue uno de los peores errores que Saúl haya podido cometer. Y por eso Dios le dice, de aquí en adelante yo te desecho, porque él tenía que saber que la gloria era para Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué aprendemos nosotros de Saúl? Porque aquí estamos aprendiendo de los errores y los aciertos, porque aquí no se trata de juzgar a Saúl. Saúl murió hace mucho tiempo. Aquí se trata de lo que aprendemos nosotros de Saúl y cómo ponemos en práctica esto en nuestra vida actual. Yo quisiera que algunos de ustedes, no solamente me dieran un ejemplo, que alguno de ustedes fuese capaz de desafiarnos a hacer de cierta manera o a hacer o ser, quise decir, aprendiendo de esos errores de Saúl. ¿Quién quiere desafiarnos esta noche? Bueno, voy a decir algo, a ver. Dígame, dígame. A ver, pastor, bueno, de parte nuestra, de
Primero que todo, tenemos que aceptar la autoridad designada por Dios en un momento dado, ¿cierto? Muy bien. Y como tal, la autoridad del Señor. No ser rebeldes, ser obedientes a lo que Muy Dios bien. nos habla, a lo que Dios nos dice. Aprender a relacionarnos con autoridades, con nuestros líderes, con nuestros pastores. Más que todo eso, practicar todo el tema de ser leales, ser nobles. Sí, básicamente es eso, ser obedientes, pastor. Muchas gracias, Diana. Mira, en estos días estaba escuchando unas palabras de una profeta. No recuerdo el nombre, Ana me lo puso allí. Una mujer que Dios la está usando enormemente en palabra profética, y ella dio una palabra para Colombia, pero era específicamente para una congregación. No te voy a decir cuál era porque no dice el nombre. Yo puedo hacer presunciones, pero no dice el nombre, y dice: te traje el avivamiento a tu casa, pero por cuanto no me diste la gloria a mí, sino que quisiste quedarte tú con la gloria, ese avivamiento se detuvo. Yo no sé si me estoy dejando entender, mis hermanos. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien, al corazón de alguien esta noche. El problema que tenemos, mire, yo se lo puedo decir por mí mismo incluso, porque yo soy un ser humano como ustedes y yo cometo errores. Y quizá en momentos de mi vida, donde si alguno de ustedes me hubiese preguntado a mí cómo era yo en aquel momento, a lo mejor yo le hubiese dicho: no, si yo soy la persona más humilde del mundo. Y yo hoy en día, bueno, no ahora, ya hace tiempo, pero no el momento, reconocí. ¿Y saben por qué reconocí? No porque yo me arrepentí, no, fue porque me arrepintieron. Qué duro decir esto, porque yo leyendo la palabra, el Señor me habló y me habló las orejas y me dijo: ahora entiendes por qué pasó lo que pasó. Porque cuando tú presumías de ser humilde, lo que estabas haciendo era quererte llevar tú la gloria, y la gloria no era para ti, la gloria era para ti. Y por eso fue que sucedió lo que sucedió. Obviamente no voy a entrar en detalle de lo que sucedió porque no viene el caso. Pero lo que sí viene el caso, mis hermanos, es que nosotros debemos levantarnos cada día diciendo en nuestras oraciones que Dios nos dé la sabiduría para ser personas humildes y para darle siempre la gloria a Él. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, hay un dicho que dice que si queremos conocer, yo no lo sé exactamente cómo dice, pero dice más o menos así, que si queremos conocer exactamente una persona como es, o sea, que las personas no se conocen verdaderamente en los momentos difíciles, sino que se conocen cuando están en el poder. Dale poder y lo conocerás. Yo no sé si me dejo entender. Porque cuando tenemos un poquito de autoridad, cuando tenemos un poquito de poder, o cuando tenemos quizá, podamos decir más bien un poquito de dinero, es ahí cuando realmente se sabe de qué estamos hechos. Y repito, la gloria siempre debe ser para Dios. Pero yo quisiera ahora hacer una pregunta más. Dios le dijo a Saúl, vamos a volverlo a leer aquí otra vez. Dios le dijo a Saúl: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y saben, uno se pregunta, ¿qué culpa tienen los niños? Los de pecho. Son criaturas inocentes, ¿sí o no? ¿Y qué culpa tienen las vacas? ¿Ustedes creen que Dios es vengativo? Dice Pati que no. Dice Miguel que no.
Yo creo que no es vengativo, sino justo. ¿Y por qué había que matarlos a todos, incluyendo a los de pecho? Porque eso es un pasaje bíblico que mucha gente, alguien dijo generaciones. Pastor, Okay. Pastor, Sí. disculpe, pero cuando Dios dice que nosotros debemos amar al enemigo y no debemos vengarnos, porque dice, mía es la venganza. Oh, mía es la venganza, muy bien. Está bien, pero alguien acaba de decir algo de generaciones. Yo quiero que diga lo que iba a decir. Mónica, que no ha hablado mucho últimamente, seguro vas a decir algo muy bueno. Que algo que dice es que cuando fallamos, como parte del castigo, digámoslo de esta manera, son las maldiciones y va de generación tras generación. Entonces eso también podría ser. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Generaciones. ¿Cómo lo explico? Estos son pasajes, este y otros pasajes parecidos, que algunas de esas personas que se ponen a cuestionar la Biblia, que se ponen a analizarla bajo sabiduría humana, cuestionan a Dios, entonces dicen, no, pero ¿cómo es posible que Dios cómo es posible que ustedes quieran un Dios asesino? No, se trata de lo siguiente, hermanos, que es que nosotros, o sea, cuando Dios dice que no, es que no, y nosotros no tenemos por qué cuestionarlo, porque no necesariamente Dios siempre nos va a dar explicación de un sí o de un no, y no tiene por qué hacerlo, porque nosotros muchas veces, por no decir que quizás la mayoría de las veces, no estamos en la capacidad de entender muchas cosas que Dios está haciendo. Y nuestro trabajo no es cuestionarlo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Obedecer. Obedecerlo. Obedecerlo. Creerle. Porque a veces nosotros decimos, no, pero qué injusto, ¿cómo es posible que Dios permitió que me pasara esto? ¿Cómo es posible que Dios permitió que me murieran estas personas inocentes? ¿Cómo es posible que Dios siempre hay un propósito? Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que estos errores que ellos cometieron les generaron consecuencias que aún se acarrean. Pastor, una aclaratoria rapidito. Sí. Dios es un Dios generacional. Así es. Por ende, todo lo que estableció Dios son bendiciones y promesas cumplidas en el presente espiritual desde Abraham hasta el día de hoy. Eventualmente, todas las cosas que fueron decretadas o declaradas por el Señor se han venido cumpliendo. Por eso la bendición de Abraham también alcanzó a los gentiles, como dice el libro de Gálatas. Así mismo es. ¿Qué significa esto? Para aclarar un poco el tema de que pareciera que Dios es vengativo. Amalek y otros pueblos ya habían decidido no obedecer al Señor y eran pueblos desobedientes y rebeldes. Y en el momento en que ellos decidieron mantenerse en su desobediencia y en su rebeldía, entonces el Señor obró justicia. Porque si ellos no quieren ser obedientes, yo tengo que hacer que esa generación desaparezca de raíz. Por eso los niños, por eso el ganado, que era su alimento, por eso la reserva y por eso todas las cosas que formaban parte de esa generación tenían que ser erradicadas. Excelente, me encanta eso, pastor. Entonces, es por venganza. Es por venganza. No es por venganza. Hay un propósito que quizá ellos no lo podían entender. Sí, Niurka. Sí, pero yo siento, mire, ¿por qué tienen que pagar niños por causas de otros tiempos o errores de otras personas? No sé. ¿Por qué tienen que pagar seres inocentes? Ok. Justamente lo que está explicando el pastor Miguel Ángel es que hay un asunto que se lleva a través de generaciones. Entonces, la manera de explicárselo, de explicártelo sería esta, Niurka, tal vez para que lo podamos traer más a un contexto actual. Hoy en día, cuando se nos dice esto no debes hacerlo, entonces nosotros comenzamos a jugar aquello que yo llamo la ley del relativismo.
No, pero es que todo depende, como tú lo veas, es que te pones a ver y no es tan malo. Y sí, pero es que cada quien es relativo, ¿me entiendes? Entonces comenzamos nosotros, ¿sabes a qué, Niurka? A negociar. Exacto, sí. Y cuando comenzamos a negociar, entonces vamos cediendo terreno y vamos cediendo terreno. Yo no te estoy diciendo que te conviertas en una señaladora o que te conviertas en una jueza o que te conviertas en en verdugo de nadie. No. Se trata de que cuando Dios a veces permite cosas, Él sabe por qué las permite. Claro, más adelante se darán respuestas a por qué tuvo que ser así. Quizá nunca lo vas a entender, pero Dios lo entiende por qué. Y en el caso de los amalecitas era porque si no se acababa con todo, entonces, o sea, porque era algo que venía generación tras generación. Generación venía, dígalo ahí, pastor. Edomitas, amalecitas, moabitas, filisteos, generacionalmente mantenían una maldición que iba a perseguir siempre al pueblo de Dios. Si eso no era erradicado de la manera en que Dios tomó la decisión de erradicarlo en su soberanía y en su justicia, la maldición continuaría. Pero el asunto es que no los erradicaron parcialmente. Y por eso es que yo digo que todavía hoy se ven las consecuencias. No sé si me dejo entender. Porque tenemos un tema de razón y no de obediencia. Y entonces ellos, si te das cuenta, tiempos después, Niurka, con esos enemigos, con esos pueblos enemigos que ellos dejaron, con esos remanentes, comenzaron ellos, bueno, pero es que el hijo de Miguel se enamoró de la hija de la malecita. Y, bueno, pero es que ellos están enamorados, pero ¿cuál es el problema y tal? Entonces la malecita practicaba idolatría a sus dioses, entonces el hijo de Miguel también viene a hacer lo mismo. Y bueno, que tú sabes que los muchachos y todo es relativo y depende cómo tú lo mires, ¿me entiendes? Y entonces eso va generando, o ha ido generando, te repito, todavía el día de hoy, contaminación en contaminación en contaminación, y se vienen generando las consecuencias. Entonces eso viene de raíz, eso todavía se va a extender más todavía. Bueno, hay un plan de Dios establecido en la palabra que dice claramente que va a llegar un momento donde eso ya se va a acabar, ¿verdad? Eso es lo que está establecido en el libro de Apocalipsis y confirmado en otros libros proféticos, ¿verdad? Sin embargo, Mateo 24 dice que en los últimos tiempos el mal se acrecentará por causa de la desobediencia. Y esto es parte de eso. Por eso tenemos, con todo el respeto, situaciones relativas en las cuales ser perro no es malo, ser mujer hombre o hombre mujer no es malo, ser espacio de hoy quiero ser perro y mañana quiero ser mujer, pasado mañana quiero ser hombre y repasado mañana quiero ser pansexual, heterosexual, geosexual o cualquier otra cosa que sea relativa, porque nada es absoluto, porque lo único absoluto es Dios, pero los que creen en lo relativo, los actuales filisteos, moabitas y amalecitas, siguen desvirtuando el proceso de la obediencia al único creo que debe haber es Dios Padre. Bueno, y por mencionar algo, que es la parte de la sexualidad, pero no es lo único. Sí, es ese pedacito. O sea, ¿y dónde dejamos, Niurka, el comunismo? No, no. O sea, en el comunismo todo es relativo, Niurka. Sí. Estaba leyendo, por cierto, hoy o ayer, no me acuerdo, que no sé a partir de cuál año que Fidel Castro prohibió erradicó las Navidades en Cuba. Desde que yo nací. Yo desde que nací nunca hubo Navidad en Cuba, desde que yo tengo uso de razón. Era un día normal, común y corriente. Sí, matar el lechoncito y ya. Entonces, hacer un poco con gritos, tones y lechón. Esa es la fiesta del cubano. La fiesta del cubano. Y eso por no perder la costumbre. Exacto. Y yo pudiera mencionar muchas cosas más. Todavía hay gente hoy en día que pone en entredicho la gravedad del holocausto judío. Hoy,
Hermanos, ¿se pueden creer eso? Todavía hay personas que afirman hoy que Hitler tenía que haber terminado lo que comenzó. Ustedes pueden creer. Estoy mintiendo. Estoy mintiendo, Miguel. Porque todo es relativo. Ahora, el asunto con esto es que, volviendo al punto original, que nosotros debemos aprender de esas lecciones, de esos errores y de esos aciertos, no para convertirnos en jueces de Saúl o de David o de Salomón o de todos los reyes que vamos a estar estudiando aquí, no para convertirnos en jueces de ellos, sino para que esas lecciones de vida de alguna manera nos sirvan a nosotros para aprender a ser mejores delante de Dios, a ser mejores con nosotros mismos, a ser mejores con nuestras familias, a ser mejores en muchos aspectos. Ahora, vamos a continuar. Vamos a ir al capítulo. Vamos a ver si no se me pasa algo por aquí. Vamos a ir al capítulo 16. Asumiendo ya que todos ustedes seguramente ya leyeron el capítulo 15, respondieron todas las preguntas. Yo sé que aquí todos son muy juiciosos. Entonces, en el capítulo 16, vamos a leer un poquito. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Ok, vamos a dejarlo hasta allí, porque quería hacerles una última pregunta con respecto al capítulo 15. Eso, ¿ustedes creen que Dios puede hacer algo hoy así parecido con alguno de sus ungidos, con alguien, con una persona nacida de nuevo en Cristo? Que Dios permita algo así como que hay que quitarlo. Ay, no creo. Dice Nurka que no. No creo. Ay, me quité. No creo que eso Dice pase. Nurka que no. Ahí está el señor Carlos Adrián Flores Arias calladito, no dice nada. Cuando quiera hablar, hermano, con gusto. Raúl Murga, Elvia Delgado, Enedina, Elizabeth, Lambertina, bueno, todos aquí son bienvenidos. Yo los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Gracias. ¿Pudiera pasar eso hoy en día con un hijo de Dios? Dice que Dios desechó a Saúl. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Voy a leerles un pasaje que está en Primera de Corintios capítulo 11, 27 al 32. Este pasaje habla sobre la comunión, sobre ese mandato que dejó Jesús, ¿verdad? Que dijo: cuando coman este pan estarán comiendo carne de mi carne, y cuando tomen esta vid estarán tomando sangre de mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. ¿Recuerden eso? La comunión o la Santa Cena. O la que denominamos la cena del Señor. La cena del Señor. Muy bien, muchas gracias, pastor. Dice Primera de Corintios 11, 27, 32. Bueno, Pablo venía hablándole de que cuando uno va a tomar la cena del Señor tiene que hacerlo tomando ciertas precauciones, ¿verdad? De manera digna. Y luego dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dice:
cuando comes este pan, estás comiendo mi carne, y cuando tomas este vino, cuando tomas esta copa, estás tomando mi sangre. Entonces dice Pablo, el que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Les pido mucha atención, mis hermanos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oigan qué tremendo lo que estoy diciéndoles. No lo digo yo, lo dice la Biblia, 1 Corintios 11. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Cristo, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados más. Siendo juzgados, somos ¿qué? Castigados por el Señor para que no seamos ¿qué? Condenados con él. Entonces sí. ¿Qué quiere decir ahí cuando dice, por eso muchos de entre vosotros se enferman? Yo no estoy queriendo decir que cada vez que alguien se enferma es porque está pecando, ¿verdad? Porque a veces, cada vez que alguien en la iglesia, cuando alguien se enferma, seguro está pecando. Alguien le dio un cáncer, algún pecado tiene, no, tampoco así. Bueno, pero habrá casos, porque allí dice que por eso muchos se enferman y otros ¿qué? ¿Qué decía? Duermen. ¿A qué se refiere con que duermen? Mueren. Y ustedes pueden buscar otros pasajes del Nuevo Testamento donde Pablo dice duermen y se está refiriendo, pueden hacer la comparación, pueden buscar la palabra original en griego y se refiere a que están muertos. El Señor se los lleva. ¿Por qué se los lleva? Pastor, sí. Quiero referir la palabra, primero a Juan rapidito. Sí. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Sencillo. Esa es la frase. Dormir. Pero relaciónamela con lo que estamos leyendo. Dormir, enfermarse y morir establece un grado de falta de vida espiritual. Establece un grado de vacío. Establece un grado en el cual incluso se puede decir, como decimos mucho literalmente, la procesión va por dentro. ¿Se acuerdan de esa frase? Sí. Bueno, literalmente cuando nosotros tenemos un peso espiritual, nos sentimos debilitados, porque a pesar de que estamos tratando de mostrar algo, no se lo estamos dando a entender a quien se lo debemos dar a entender. Y entonces nos enfermamos espiritualmente y entonces recibimos peso. Y entonces el Señor genera castigo para que no seamos condenados. ¿Cuál es el castigo que se genera? Llevar, como dice el apóstol Pablo, este cuerpo de muerte a la espalda. Y esa es otra historia. Pero realmente en el mundo espiritual el Señor también establece justicia entre los que no entienden la obediencia. Exactamente. Entonces dice que, yo pregunto, cuando dice el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. ¿A quién le está hablando? ¿A creyentes o a no creyentes? ¿Qué opinas, César? ¿Eso para quién va? A los creyentes. A los creyentes. Entonces, ¿sí se lo lleva el Señor? ¿Qué opina Patricia? ¿Sí se lo lleva? ¿Sí nos puede llevar el Señor por andar pecando? Carlos quiere hablar. Carlos, bienvenido. Que le bendiga. Amén, amén, bendiciones. Sí, hermanos, quizás bueno, en primer lugar, pues, saludarlos a todos, porque es primer día que estoy con ustedes, porque perdí 3 reuniones que no pude estar por la cuestión de que no me habían mandado el link para meterme al Zoom. Entonces, ahí estaba perdido, pues, hasta que le pedí al hermano Miguel y mandé unos mensajes ahí para que me los enviaran. Así pude estar ahora. La situación, vaya, escuchando todo lo que se está hablando, pues, de lo que es el tema que se está tratando.
con los debilitados en lo que habla ahí de la muerte, ¿verdad? Quizás los cristianos, pues decir pues de que un cristiano prácticamente, desde que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, pues él también peca, pues no es que no va a pecar, él peca, pero también dice la Escritura de que tiene que confesar su pecado. Y cuando uno lo confiesa, cuando uno acepta a Jesucristo y comete un pecado, y ese pecado lo va chineando, lo va chineando, lo va chineando, y el pecado, todos los pecados, todos traen consecuencia. Entonces la consecuencia que trae el pecado, pues aunque Dios lo perdone, pero la consecuencia siempre va a pasar. Entonces Dios viene y empieza a tratarlo, empieza a tratarnos a cada uno, pues conforme lo que Él lo que ha establecido. Entonces Él nos empieza quizás a castigar, nos empieza a disciplinar, entonces para que nosotros entendamos. Primero va tratando con nosotros. Exacto. Primero va tratando con nosotros. Entonces Él tiene diferentes formas como tratar con sus hijos. Entonces, pero llega un momento de que Él, pues, nos trató de una forma, nos trató de otra, hizo todos los pasos adecuados para que nosotros nos reconciliáramos con el Señor nuevamente, volviéramos al carril, como decimos nosotros, pero el hombre pues no quiere. Entonces las consecuencias se dieron, pagó las consecuencias de su pecado, pero por último, eso es lo que estamos hablando ahorita, de lo último ya es la muerte, ¿verdad? Porque no la es muerte. Exacto. Dios trata con nosotros primero, ¿verdad? Primero. A veces nos quita cosas, nos cambia cosas, y uno dice, pero ¿por qué me pasa? Sí, Niurka. Bueno, yo tengo una pregunta. Pues usted sabe, yo tuve cáncer. Yo entonces, a la vez que fui sanada, ya se sanaron todos mis pecados, quedé libre de pecados entonces, porque si el cáncer es una enfermedad por ser pecadora, es lo que quieren decir. Bueno, es que yo no puedo afirmar. Fíjate que yo dije, aclaro, no todo el que se enferma es por pecado, ¿verdad? Lo dije. Yo pregunto para entenderlo. No, pero no, porque entonces, imagínate, bueno, estaríamos todos muertos, como base Bueno, principio. Estaríamos todos muertos porque todos, pero Dios no trabaja de la misma manera con todo el mundo, ¿verdad? Pero te voy a responder, Niurka, mira. Ajá. Yo no puedo decir que Dios te haya permitido un cáncer y que te haya sanado porque tú fuiste mala y porque ahora ya te perdonó los pecados. Dios, si tú aceptaste a Cristo genuinamente en tu corazón y tú te arrepentiste de tus pecados y los confesaste ante Dios y pediste perdón, yo estoy seguro de que Dios te perdonó. Porque Dios no miente, dice la palabra, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, pero ni entonces, hombre para que mienta. Entonces la enfermedad no tiene nada que ver con los pecados. O sea, si uno se arrepiente de corazón, sea buena o sea mala, no sé, porque todos somos pecadores, pero si uno se arrepiente, entonces uno recibe el perdón de Dios, pero no creo que la enfermedad tenga que ver con eso. El arrepentimiento, mi querida hermana, es un tema de conciencia, de compromiso y netamente doctrinal y de obediencia. Cuando nosotros nos arrepentimos y hablamos del arrepentimiento de acuerdo a lo que la palabra expresa, la palabra arrepentimiento proviene de una palabra del griego koine, que significa metanoia. La metanoia básicamente es un cambio de condición, y si vamos al significado pleno de la palabra en griego, es cambio completo de dirección, condición y forma. Es decir, cuando nos arrepentimos, si nosotros verdaderamente fuéramos profesado el arrepentimiento a la manera del Señor y como la palabra lo expresa, nosotros no pecamos más. Sin embargo, ocurre. Ahora, ¿de qué estamos hablando? El doctor James Dobson, una persona que ha trabajado mucho el tema de las emociones y de todo lo que tiene que ver con las situaciones que el hombre muchas veces en su condición humana es finito para comprenderla, como tú acabas de decir, el cáncer o enfermedades que pueden ser mortales o fatales, o situaciones en las cuales, a ver, vamos otra vez a tocar otro tema, muertes súbitas, muertes inesperadas.
llegamos y se montaron todos en un avión y el avión se estrelló y se quemó y no sobrevivió nadie. Pero ninguna de esas personas, o más de la mitad de esas personas, posiblemente sí se habían arrepentido. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Es que Dios de alguna manera está siendo injusto? ¿Es que Dios de alguna manera está permitiendo que la muerte entonces sea un motivo de venganza? Entonces yo te respondo a ti, Dios es soberano y en todo hay un propósito. Y lo que ocurrió con las muertes de esas personas, siempre vamos a entender a la larga que Dios va a construir propósitos, quizás no sobre las vidas de los que se fueron, pero sí sobre los que quedaron, porque era necesario que Dios estableciera un propósito de vida o de restauración o de reconciliación o de justicia. Y no tiene nada que ver con las enfermedades físicas. Las enfermedades físicas van a ocurrir sí o sí. Estos capítulos y la cita expresa que habla el pastor Carlos con respecto a la Santa Cena, la Cena del Señor, tiene que ver a nuestra condición espiritual. Por eso habla de que podemos estar enfermos o incluso dormidos. No significa que estemos muertos físicamente, pero sí vamos a ser de alguna manera afectados por las consecuencias de ser desobedientes a lo que Dios repetidas veces, como decía el hermano Carlos, nos llamó, nos combinó, nos invitó, y que a pesar de todo eso, entonces nosotros no quisimos. Entonces, aquí yo vuelvo a repetir la frase de Primera de Juan: el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. O sea, las cosas que nos van a afectar siempre van a tener una razón espiritual, porque las enfermedades son un tema fisiológico, pero nuestra condición emocional, nuestra condición mental y nuestra condición espiritual son solamente gobierno de Dios. Entonces, lo cierto es que Dios es soberano, dice la palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo no te puedo decir que tú hayas tenido un cáncer porque eras pecadora, porque Dios te quiso castigar. Porque Dios te quiso castigar. No, pero yo sí te puedo decir una cosa, Niurka, sí te puedo decir algo. No estoy seguro, no estoy seguro de esto, ¿verdad? Pero probablemente, si no hubieras tenido un cáncer, no estuvieras aquí esta noche. Afirmativo. Y ¿saben qué? Te voy a decir algo, Niurka. Todo el amor de Cristo de por medio. Tu alma, tu espíritu, tu salvación vale más que tu cuerpo. Así es. Y si tuviste que pasar por un cáncer para recibir el regalo de la salvación y la vida eterna, gloria a Dios por eso. Y lo que ha sido, y le termino diciendo que lo que ha sido restaurado en tu vida y en tu espíritu es por plena y absoluta misericordia del Padre, para que pueda ser testimonio de lo que viviste a otros. Así es, hermano. Sí. Quizás, hermano, bueno, quiero contarles un poquito sobre un breve testimonio. Ahí en la iglesia donde yo me congrego, conozco un hermano que él pues tuvo 20 años fuera de la iglesia, ¿verdad? No es porque él haya andado pecando en diversidad de pecados, ¿verdad? Sino que el pecado que él tenía pues era que no se congregaba y se había ido, pues andaba en los deleites de la carne, porque él le gustaba jugar, ¿verdad? Fútbol. Entonces él arbitriaba. Entonces él se fue a arbitrar todo el tiempo que no se congregó, andaba arbitreando, y bueno, en ese tiempo Dios estuvo tocando su corazón, pero él no quería llegar. Pero como Dios conoce la forma como nos hace llegar a nosotros, los humanos, cuando le desobedecemos en cualquier área que sea, entonces vino él. A él le dieron una paliza en una jugada y lo dejaron vomitando sangre. Él, bueno, para no, lo llevaron al hospital de emergencia. Allá en el hospital lo tuvieron casi 15 días ingresado. Lo desahuciaron los médicos, dijeron de que no tenía cura, que le dieron a la esposa que lo fuera a sacar y que lo llevara para la casa porque le quedaban 3 meses de vida. Va. Lo que yo quiero decir, hermano, es de que para que veamos pues cuando es el propósito de Dios, entonces la única forma de que este hombre volviera a las cosas de Dios era teniendo la experiencia de esa enfermedad que lo desahuciaron los médicos, y que él prácticamente
cuando él se sintió que lo mandaron para la casa y que él dijo pues que se iba a morir quizás, entonces él se acordó de que Dios era su padre y que lo había salvado. Entonces él buscó al Señor nuevamente, fue a la iglesia, se reconcilió con el Señor y para la honra y la gloria de nuestro Dios, él tiene casi 8 años y está vivo, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias, Carlos, por ese testimonio. Bueno. Ya se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera dejarle algunas inquietudes. Y entonces, yo les voy a dejar unas preguntas. Si quieren, yo se las mando por el grupo de WhatsApp. Se las voy a mandar, si no más tarde, mañana en la mañana. Pero se las voy a decir ahora. Óigame, cuando Dios le dice a Samuel que vaya y unja, así me gusta, Nidia, ella abrió la cámara para estar pendiente de las preguntas. Cuando Dios le dice a Samuel que vaya y unja a David como rey, bueno, no lo dijo David, le dijo uno de los hijos de Isaí. Y entonces Samuel le dice, Señor, pero es que si Saúl se entera me va a matar. Entonces le dice, no, tranquilo, ve y dile que vas a ir a presentar sacrificio. No le diga que vas a ungir un rey. Dile que vas a ir a presentar sacrificio. Porque si le dice, voy a Belén, ¿y qué vas a hacer tú para Belén? Ah, voy a ungir un rey. El que te va a sustituir a ti, lo iba a matar. Entonces le dijo, no, dile que vas a ir a ofrecer sacrificio a Belén. Allá donde Isaí. Dios estaba diciéndole a Samuel que mintiera. ¿Ustedes qué opinan? Ahí les dejo esa pregunta para que la analicen y me traigan la respuesta la próxima semana. La otra pregunta que les quiero hacer era, cuando Isaí, o sea, cuando Samuel llega a la casa de Isaí, el papá de David, y le dice, muéstrame a tus hijos. Y el hombre tenía la redoma de aceite ahí en la mano, ¿verdad? Ya David dijo, aquí va a pasar algo grande. Porque, perdón, Isaí, el papá de David, aquí algo va a pasar. Este hombre trae el aceite en la mano, algo va a pasar aquí. Entonces los va pasando, ¿verdad? Delante de Samuel. Y trae al más grande, al más buen mozo, al más fortachón. Y Samuel dice, este es. Y el Señor le dice, este no es. Y así fueron pasando todos, ¿verdad? Este no es. Y entonces ya no había más hijos. Y Samuel se quedó como, bueno, ¿y qué pasó? Isaí, pero tú no tienes más hijos. Bueno, y pues, un muchachito, pero no, pero él no, pues ese muchachito ahí parece una mujercita. Estoy parafraseando aquí, ¿verdad? No lo digo así. Ese parece una mujercita, está por allá en el campo, ese flaquito ahí, todo debilucho. Enclenque. Enclenque. Tráigamelo. Y entonces yo me puedo imaginar cuando Samuel lo vio que dijo, esto no puede ser. Y el Señor le dijo, úngelo. Y el Señor le dijo, es que yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Ay. Pero en primera de Samuel, capítulo 13, que ustedes lo leyeron la semana pasada, dice que Dios, por medio de Samuel, le dijo a Saúl que se había seleccionado un hombre conforme a su corazón. ¿Conforme al corazón de quién? Conforme al corazón de Dios. Porque muchas personas dicen que Samuel era un hombre o sea, lo han dicho de muchas maneras, pero dicen como que Samuel tenía el corazón como Dios. O que Samuel tenía el corazón de Dios. No, ahí no dice eso. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque no es lo mismo tener el corazón como Dios a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero estoy hablando de David, ¿verdad? Pero David era un hombre como usted y como yo, que cometía errores. Entonces mi pregunta es, para la próxima semana, dígalo, Pastor Miguel, ¿qué me quería decir? No, corrigiendo, que estaba hablando de eso, en realidad está hablando de David. Está hablando de... Yo como que me equivoqué, ¿verdad? Sí. Ok, sí, perdón, me estaba hablando de David. Creo que había dicho Samuel, no sé qué fue lo que dije. Ok, estoy hablando de David. ¿Por qué?
siendo un hombre que cometió tantos errores, incluso cometió asesinato, adulterio, se acostó con la hija de uno de sus mejores amigos, perdón, con la esposa de uno de sus mejores amigos, hizo todo lo que hizo. ¿Por qué? Es un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí les dejo esa tarea para la semana que viene. Le pregunté que si Dios le mandó a Samuel que mintiera. ¿Y qué era lo qué era lo que veía Samuel que no era lo que veía Dios? ¿Por qué Samuel se confundió cuando vio al más grande y dijo, este es? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es, ¿por qué se dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sí me expliqué las tres preguntas? ¿Qué era lo que veía Samuel cuando veía a los hijos de Isaí? Que decía, este es. Y Dios le decía, Fueron tres preguntas que les dejé para la próxima semana. ¿Qué les parecen las preguntas? ¿Las aceptan? Pero de todos modos, déjelo en el chat puesto. Sí, yo se lo voy a poner en el chat. Excelente las preguntas, hermano Carlos. Muchas gracias, hermano Carlos. ¿En qué país está Carlos? El Salvador, hermano. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, muchas bendiciones, mis hermanos. Vamos a despedirnos. A ver, ¿quién nos quiere dirigir en oración? Nidia quiere despedirnos en oración. Amén, hermano. Adelante. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este precioso momento, Dios amado, por cada una de estas palabras de enseñanza para nuestras vidas, Padre. Queremos pedirte, Señor, que pongamos en práctica lo aprendido, Señor, y que cada día podamos ser, Señor, esos instrumentos tuyos, Señor, llenos de obediencia a ti, Padre amado, y que demos el primer lugar que tú te mereces, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, Señor, y que, oh Dios de la gloria, Señor, podamos cada día, Señor, crecer en ti, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, yo los bendigo a todos. Voy a despedir a los que están en la grabación, a los que nos ven en el YouTube. Les bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos aquí todos los martes, 9:30 de la noche, hora de Miami, en vivo a través de Zoom. Así pues que si me estás viendo en YouTube y quieres ser parte de estas sesiones en vivo, solamente déjanos un comentario por aquí abajo y te agregamos a nuestro grupo de WhatsApp. Eres bienvenido, eres bienvenida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima semana en la sesión número 5 de Cuando Dios muda tu corazón. Estudio bíblico basado en el primer libro de Samuel. Muchas bendiciones.